Una pequeña aclaración, un pedido de parte del cardenal, los que están de pie en este sector, si pueden acercarse. Tenemos sillas libres allá, en mi sector que sería a la izquierda, si pueden pasar a ubicarse. Gracias. Ave María Purísima, vaya va, ya voy a paz, lleva. Ya voy a ver, agradecerte IPM por el recibimiento caluroso en este día más bien frío, y de corazón agradezco también al Padre Pedro Velasco, la comunidad del Bañado Tacumbú, por recibirme hoy entre ustedes para celebrar esta Eucaristía de Acción de Gracias en este Día del Señor. Y también hoy es fiesta de San Moisés, libertador del pueblo de Israel. Es para mí una alegría compartir con esta comunidad el mayor regalo que nos dejó el Señor, compartir su palabra. Este mes de septiembre es mes dedicado a la palabra de Dios, a las Sagradas Escrituras, compartir su cuerpo y su sangre y el testimonio de amor preferencial por los humildes, por los pobres. En esta parte de los Bañados de Asunción viven más de 2.500 familias, o sea, más de 11.000 personas, con sus sueños y esperanzas, con una vivencia alegre de su fe en Cristo, aún en medio de tantas carencias que tan bañicotea llevan, y de no pocos quebrantos y sacrificios, sobre todo en los momentos difíciles y dramáticos de las inundaciones, como mencionaba el Padre Velasco, que han producido gran angustia, sufrimientos en la población, pero que también han revelado la fortaleza espiritual y el espíritu solidario entre vecinos que se consideran hermanos. ¿Lleva? Sé también que la Iglesia ha estado presente y cercana en los diversos sectores de los Bañados de Asunción, viviendo y sintiendo sus gozos y angustias bajo el liderazgo espiritual de mi querido hermano y amigo el Padre Velasco, al igual que los que ya están intercediendo desde el cielo, los apóstoles de los pobres, el Paí Francisco de Paula Oliva, el Padre Pepe Valpuesta, y entre otros muchos religiosos y religiosas que viven en comunidades de inserción entre los pobres, cuyo testimonio y compromiso hacen presente en medio de la comunidad el rostro misericordioso del Padre. En esta porción del pueblo de Dios que habita en esta parte de los Bañados de Asunción existe una comunidad organizada que trabaja por el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias, con acceso a la salud, con la capacitación para el empleo, con la construcción de viviendas dignas y con la incidencia en políticas públicas para el acceso a los servicios básicos y a la infraestructura. Todo esto es posible porque tienen dirigentes y líderes comunitarios que anteponen al bien común a sus intereses particulares. Así demuestran que sí se puede construir una sociedad solidaria y fraterna cuando existe un liderazgo sano y altruista y hay una comunidad dispuesta a participar y a colaborar. En la vida de esta comunidad
vemos que hay un esfuerzo para ser buenos cristianos, procurando ser fieles a las exigencias del seguimiento del Señor. Aupecha ya continuará, lleva. Para testimoniar peñan de Yara, ñan de la Iju, ha yo Iju anaveyan. El Evangelio de hoy nos habla con firmeza. Su seguimiento, el seguimiento de Jesús, es duro. Es el camino de la cruz, del renunciamiento, del amor radical de Dios sin excusas. Sin embargo, la cruz no es una tragedia, sino pedagogía de Dios que nos santifica por medio del dolor para identificarnos con Cristo y hacernos merecedores de la gloria. No hay resurrección sin el Calvario. Y nosotros, María Felicia de Jesús Sacramentado, tenemos a una joven que sí ha entendido que abrazarse a la cruz es participar de la vida del resucitado y nadie le podía robar la alegría ni la esperanza. Jesús no quiere engañar a nadie. Él sabe bien lo que le espera en Jerusalén. ¿Cuál es el camino que el Padre le pide que recorra? Y es el camino de la cruz, del sacrificio de sí mismo para el perdón de nuestros pecados. Porque por el gran amor que nos tenía, hasta el fin. San Gregorio Magno afirma que hay dos maneras de cargarnos con la cruz del Señor. Ayer estábamos celebrando la fiesta de este gran Papa y él nos dice cargar la cruz cuando nos mortificamos en la carne con la abstinencia o cuando, compadecido del prójimo, asumimos como nuestra la necesidad suya, pues quien muestra dolerse de la necesidad ajena lleva la cruz en el alma. Misericordia quiero y no sacrificios, dice el Señor. A Dios le agrada toda obra de misericordia, porque en el hermano que ayudamos reconocemos el rostro de Dios que nadie puede ver. Cada vez que nos hemos inclinado ante la necesidad de los hermanos, hemos dado de comer y de beber, lo hemos hecho a Jesús. Hemos vestido, ayudado, visitado al Hijo de Dios. En definitiva, hemos tocado la carne de Cristo en aquellos más necesitados. Santa Teresa de Calcuta, cuya fiesta recordaremos mañana, 5 de septiembre, nos ayuda a entender mejor quiénes son los hermanos más pequeños a los que se refiere el Señor en el Evangelio de San Mateo, Mateo 25. La santa defensora de los pobres, que fue Santa Teresa de Calcuta, nos dice: cuando digo el menor de mis hermanos, hablo no solamente de los que sufren pobreza física, sino de quienes sufren soledad. Hablo de los necesitados, no solo de comida, sino de la palabra de Dios. Aquellos que buscan justicia y amor, los que piden huir de su ignorancia y recibir conocimientos, aquellos que quieren llegar a la verdad. Los que más que ropa buscan es dignidad. Los que piden caricias en el cuerpo y el espíritu. Los que son víctimas del abuso y la discriminación. Los que son abandonados e indigentes. Los que han perdido la esperanza, que es lo último que deberían perder. Los que creen haber perdido a Dios. Los que caen en adicciones, las drogas, los que están presos. El camino del cristiano es la imitación de Jesucristo. No hay otro modo de seguirle que acompañarle con la propia cruz. La experiencia nos muestra
la realidad del sufrimiento y que éste lleva a la infelicidad si no se soporta con sentido cristiano. Pero para eso se requiere la sabiduría de la que nos habla la primera lectura. Arandú, Beñecote, Yaguata, Ajanguá, Beñandeyara, Dive. Si con humildad nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, obtendremos la sabiduría necesaria. Ya entendemos, los designios de Dios y asumirlos con fe y con alegría. Miremos en nuestro entorno cuántos hombres y mujeres jóvenes, niños, sufren y están totalmente privados de todo. Esto no pertenece al plan de Dios. Cuán urgente es esta invitación de Jesús a morir a nuestros encierros, a nuestros individualismos orgullosos, para dejar que el espíritu de hermandad triunfe y donde cada uno pueda sentirse amado, porque es comprendido, aceptado, valorado en su dignidad. Es lo que hacía Jesús. Cuando caminaba entre los pobres, los valoraba inmensamente. Nuestros encierros e individualismo nos llevan muchas veces a la indiferencia frente a determinados dramas que viven muchas familias y hogares que tienen a sus seres queridos, niñas, niños, adolescentes y jóvenes desaparecidos y cuyo paradero y destino son desconocidos o tienen un final trágico, como podría ser el caso de José Miguel Osuna, niño de 12 años del barrio Santa Ana, Asunción, que llevaba desaparecido hace más de 2 meses y cuyo cuerpo habría sido encontrado entre los camalotales. ¿Qué pasó con José Miguel? ¿Qué pasó con la pequeña Juliet, más conocida como Yuyu? Lleva más de 2 años desaparecida. Y según fuentes de la Policía Nacional, hay otros cientos de casos desaparecidos, especialmente menores. Moico para. Las instituciones públicas responsables, Ministerio Público y Policía Nacional, entre otros, tienen la obligación de investigar las desapariciones de personas y determinar su paradero. Y también esto, todos debemos colaborar para denunciar estos casos. La sociedad no puede ser indiferente a este flagelo y debe estar vigilante porque muchos de los casos de desapariciones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes podrían estar vinculados con el crimen de la trata de personas. Desde el cielo el Señor nos interpela: ¿dónde está tu hermano? ¿Dónde? Y deberíamos ser guardianes unos de otros. La Iglesia enseña que nuestra fe en Cristo, hecho pobre, nos pide ser cercanos a los pobres y excluidos y preocuparnos por su desarrollo humano integral. La educación de calidad es clave para romper el círculo vicioso de la pobreza. Mayor escolaridad significa desarrollo de capacidades y de oportunidades para acceder a mejores condiciones de vida. Por eso, como sociedad, necesitamos asumir el compromiso de que todo ciudadano, todo niño, niña, adolescente, joven, permanezcan en el sistema educativo y obtengan la formación moral e intelectual que requiere para el acceso de una vida digna, plena y feliz. El desarrollo humano integral requiere políticas públicas de protección social a la familia, ámbito esencial del cuidado de la vida
en todas sus etapas. Y cuando hablamos de todas las etapas de la vida, deberíamos recordar siempre que la vida nace en la concepción y termina con la muerte natural. Deberíamos hablar de la santidad de la vida humana, porque Dios nos ha creado y nos ha sellado con la dignidad de ser hijos e hijas. A imagen y semejanza de Dios hemos sido creados. Ámbito esencial de cuidado de la vida, de toda la vida, en todos los momentos, así como políticas públicas para el acceso a vivienda, educación, salud, empleo digno, tierra. En definitiva, se necesitan políticas de bien común que brinden a las familias oportunidades para una vida feliz. En especial, los cristianos estamos llamados a ser instrumentos de Dios para la liberación y promoción de los pobres, que les permita integrarse plenamente a la sociedad y vivir con la dignidad de hijos e hijas de Dios y tener acceso a todos los derechos y beneficios que le corresponden como ciudadanos. No escuchar el clamor de los pobres nos sitúa fuera de la voluntad del Padre y de su proyecto. La falta de solidaridad con los pobres afecta directamente a nuestra relación con Dios. O porque soy indiferente, o porque lo he dejado de lado. No podemos decir eso, que si amamos a Dios debemos amar al prójimo y especialmente a los que más sufren. La vida y el caminar de la iglesia y de la comunidad del Bañado Tacumbú son un ejemplo de que nuestro compromiso con los pobres no se reduce exclusivamente a acciones o programas de asistencia. Se trata, ante todo, de una verdadera preocupación por su persona, que nos impulsa a buscar su bien. Esto significa valorar al pobre en su bondad propia, con su forma de ser, con su cultura, con su modo de vivir la fe, como lo han expresado y lo expresan en este santuario, donde estamos celebrando la misa. Amar al pobre nos permite servirlo no por necesidad o por vanidad, sino porque lo estimamos de alto valor. Y esto diferencia la auténtica opción por los pobres de cualquier ideología, de cualquier intento de utilizarlos al servicio de intereses personales o políticos. Todos y cada uno puede y debe preocuparse por los pobres y por la justicia social, la conversión espiritual, la intensidad del amor a Dios y al prójimo, el celo por la justicia y la paz, el sentido angélico de los pobres y de la pobreza son requeridos a todos. El añade responsabilidad. La Madre Teresa de Calcuta decía, a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara esa gota. La Iglesia, guiada por el Evangelio de la misericordia y por el amor al hombre, escucha el clamor por la justicia y quiere responder a él con todas sus fuerzas. Esto significa cooperación para resolver las causas estructurales de la pobreza y para promover el desarrollo integral de los pobres. Pero también significa estar presente en los gestos cotidianos de solidaridad ante las miserias muy concretas que encontramos. La solidaridad es mucho más que algunos actos esporádicos de generosidad. También supone y significa una nueva mentalidad que piense en términos de comunidad,
de prioridad de la vida de todos sobre la apropiación de los bienes de parte de algunos. Quisiéramos, queridos hermanos y hermanas, en este día tan especial, pedir a todos de renovar nuestro compromiso de amor, de fe en ese Señor que nos ama inmensamente. Sabemos que hay mucho por luchar. La inequidad, fruto del egoísmo, es la raíz de muchos males. Es lo que nos aleja del amor de Dios, de la paternidad de Dios, nos aleja. Es urgente y necesario resolver las causas estructurales de la pobreza. Los planes asistenciales que atienden ciertas urgencias solo deberían pensarse como respuestas pasajeras, necesarias, pero pasajeras. Una sociedad más justa y equitativa donde impere el bien común es tarea de la política y de los políticos. Por eso exhorto a los laicos católicos, a las personas de buena voluntad que se dedican a la política y ocupan cargos de responsabilidad en las instituciones públicas y privadas, que les duela de verdad la sociedad, el pueblo, la vida de los pobres, y que trabajen decididamente por el bien común y por la promoción humana integral de todos los que habitan el suelo patrio. El mensaje del Evangelio es claro. Quien no renuncia a sus bienes, a sus intereses mezquinos, quien no se despoja de su egoísmo y de la soberbia, no es cristiano. Es decir, no es un seguidor de Cristo. El seguimiento de Cristo no acepta la tibieza ni la ambigüedad. Significa dejarlo todo y amarlo incondicionalmente. Así como muchos de ustedes lo hacen y se ayudan, y es un dicho que a mí me gusta mucho. Una mano lava la otra mano y las dos manos lavan la cara. Y cuántos rostros y lágrimas que enjugar. Cuántos rostros dolientes, sufrientes, desencajados por las drogas, las adicciones, por la pérdida de un ser querido o desaparecido. Y vamos a orar muy especialmente con ellos, porque también las manos están para bendecir, orar, y lo que no podemos, también pedimos ayuda, imploramos al Señor. El día del juicio seremos juzgados por el amor. Mateo 25, 40. Los pobres nos facilitan el acceso al cielo. Por eso el sentido de la fe del pueblo de Dios los ha visto como los porteros de Dios. Ya desde ahora son nuestro tesoro, el tesoro de la iglesia, como así lo decía San Lorenzo, diácono y mártir, cuando le pidieron demostrar los bienes de la iglesia, los tesoros. Él les llevó al emperador y le mostró a las personas necesitadas de Roma, diciendo, estos son los tesoros de la iglesia. Porque ellos nos revelan la riqueza que nunca envejece, la que une tierra y cielo, y por la cual verdaderamente vale la pena vivir el amor. Nos encomendamos a María, Madre de los pobres, para que nos enseñe y nos ayude en el seguimiento del Señor y a saber llevar nuestra cruz. Y a ella le decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito su